Ok, para sistemas DIS, más adelantico, le voy a enseñar lo que son las bujías para ese tipo de vehículos, también para el sistema COP. Okay. Las partes de la bujía. Nosotros normalmente decimos que una bujía es muy sencilla porque nada más la agarramos y la vemos. Y decimos que la corriente entra por aquí y sale por aquí y ya. Pero no vemos dentro de ellas. Tenemos como primera la tuerca. De acuerdo al tipo de vehículo que nosotros tenemos enfrente, la tuerca es desmontable o puede ser fija. Entonces hay variación de tipos, ¿verdad? Segundo, el aislante o lo que nosotros conocemos como cerámica. Seguido tenemos el pin de conexión. Ese pin, noten ustedes que este pin no es completamente una sola pieza. Vean acá que empieza desde acá y termina aquí. Todo eso tiene, detrás de todo esto hay un fin para cada cosa. Seguido de ello tenemos la carcasa. Recordemos que todo vehículo, si tenemos un salto de chispa en cualquier parte del motor, toda esa corriente retorna ¿a dónde? A tierra. Todo eso retorna a la batería, ¿verdad? Al irse a tierra retorna a la batería. Es un circuito cerrado. Ok, entonces vean ustedes que la carcasa es una sola pieza, vean acá. Todo esto es una sola pieza hasta con el electrodo negativo, vean acá. Esto es una sola pieza aquí y con el electrodo negativo. Seguido tenemos el electrodo central. El electrodo central prácticamente es el que nosotros llegamos a ver. Si nosotros ponemos la bujía así, acá, este que está en el centro es el electrodo central. Y vean ustedes que igualmente tenemos un espacio, este espacio que está ahí, nos queda ahí guindando, ¿verdad? Seguido de esto tenemos el electrodo de tierra, que es donde el salto de chispa se va a dar, o la corriente va a aterrizar. Todos los electrodos centrales, sin excepción alguna, son con núcleo de cobre. Eso porque el cobre es uno de los mejores conductores que tenemos en lo que es el globo terráqueo. Entonces, por lo tanto, se utiliza cobre. Después de ahí, nosotros, si usted me va a preguntar que entonces las de platino y las de iridio, eso es como decir una capa que se le pone. Y al final lo terminamos con ese material. ¿Por qué? Porque al ser materiales más finos, dan mejor conductividad y se destruyen menos, y por lo tanto podemos garantizar más uso de las bujías. Entonces eso es el juego con los materiales. Y aquí está ese espacio que ustedes ven aquí, eso se llama para nosotros un supresor. ¿Recuerdan ustedes en los vehículos viejos, como aquellos 120Y, 120A, los pick-up, que cuando ustedes encendían el radio y iban con el motor encendido, todo eso se transformaba en el radio? Ajá. Todo eso que ustedes iban manejando y encendían el radio y era ese escándalo del motor ahí. Casualmente, el supresor elimina eso. ¿Qué era lo que había que hacer cuando en esos años había que hacer para eliminar ese ruido? Meterle filtros, ¿verdad? Filtros a los cables. Esto mismo es la función que hace el supresor. A diferencia de la resistencia en las bujías, el supresor no se opone al salto de la corriente. Obviamente, al tener una resistencia, vamos a tener una obstrucción. Se va a quedar cierta cantidad de corriente ahí. Entonces, con el supresor, no. El supresor es una fórmula de 7 materiales preciosos que llevan las bujías, y todas las bujías nuestras tienen supresor, ninguna tiene resistencia. Esa es la diferencia entre la resistencia y el supresor. Su función, en el momento del salto de la chispa, se van a dar. ¿Quién me puede decir de cuánto es el voltaje en una bobina normal? Andamos en un rango entre 25 y 40.000 voltios, ¿ok?
Vamos a hacerlo como ejemplo nada más. Acá van a entrar 40.000 voltios, pero aquí, en este caso, con el supresor, van a saltar los mismos 40.000 voltios. ¿Por qué? Porque no hay obstrucción al salto de la corriente. Entonces vamos a tener los mismos 40.000 voltios. Pero ahí es donde entra el supresor a funcionar. A la hora del corte, al ser un corte brusco, tiende la corriente a devolverse. Cierto voltaje tiende a devolverse. Y eso es lo que afecta los sensores, lo que afecta a la computadora, lo que afecta el radio, todo el sistema eléctrico. Entonces, esos 200 o 300 voltios que se tratan a devolver ahí, se quedan en el supresor. ¿De qué sirve todo eso que cambia las bobinas, digamos? Que ponen bobinas de mayor voltaje, daña las bobillas? En este caso, estamos hablando, digamos, de bujías, de sistemas, digamos, ya viejos. ¿Ok? En los modernos, igualmente, nosotros podemos instalar con bobinas de alto voltaje este tipo de bujías, pero eso sí, tiene que ser la aplicación correcta, porque si usted le pone una bujía que no es para ese sistema, o dañase la bujía o dañase el sistema. Entonces ahí podemos tener fallas, ¿verdad? La capacidad de la bujía para disipar el calor producido por la cámara de combustión mantiene la cámara de combustión en una temperatura ideal para quemar la mezcla combustible. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Cómo se llama eso? El rango térmico de las bujías. Esto es el rango térmico de las bujías. Esa es una de las funciones de la bujía, mantener esa temperatura que se va a generar dentro de esa cámara y mantener un rango estable para poder, de que cuando venga la siguiente combustión, o la siguiente combustión, esa temperatura esté normal de funcionamiento. Eso es la cámara de combustión. Hablamos de eso. ¿Alguno de ustedes sabe de cuánto es la temperatura ideal en una cámara de combustión? Andamos entre 650 a 1000 grados. Eso es más o menos el rango que se maneja, ¿verdad? Muy bien. Y en una explosión, hasta 2000 grados centígrados. Y cuidado, y no más, ¿verdad? Entonces, si esa bujía fue diseñada para mantener esa cámara a 750 grados, nos están sobrando 1250 grados, ¿verdad? Aproximadamente. Entonces, entre una combustión y la otra pasan milisegundos. Y esos 1250 grados tiene que disiparlos la bujía rápidamente en ese lapso para mantener la temperatura estable. Muy importante, el aislante térmico o la cerámica que nosotros conocemos. Es una sola pieza, como ustedes pueden ver, es toda una sola pieza. Vean acá, desde la parte superior hasta aquí, todo esto es una sola pieza, toda esta parte blanca es una sola pieza y ella es hueca. Donde está la carcasa hay una parte que es muy delgada, que es donde la cerámica se adelgaza. Eso es para tratar de evacuar lo más rápido posible el calor. Por lo tanto, es muy frágil, es altamente resistente al corte. Ustedes pueden agarrar una cegueta y tratar de cortar una bujía de la cerámica. Se les acaban los dientes de la cegueta y nunca cortaron, ni siquiera han empezado a cortar la cerámica. Pero, como todo, tiene algo a favor y algo en contra. Es sumamente frágil al golpe. Por eso se recomienda, por favor, no dejar caer las bujías. Si se les golpea o se les cae o algo así, den por un hecho que esa bujía puede darles un problema a futuro, ya sea próximo o a largo plazo. ¿Por qué? Recordemos que aquí nosotros vamos a manejar 40.000 voltios, bueno, 25.000 voltios, todavía 25.000 voltios es bastante. Y un salto de corriente de 25.000 voltios, se nos puede fugar la corriente. Y recordemos que la corriente es muy vagabunda y ella se va por donde primero
donde menos resistencia tengamos, ahí salta la corriente. Entonces, esas bujías que nosotros traemos nuevas y las instalamos y empieza un salto de corriente, ahí de la carcasa hacia el cabezote, ¿se les pudo haber caído a alguien? Por supuesto. ¿La golpearon? Por supuesto. Cuando la estaban calibrando, la golpearon, se fracturó. Puede pasar, muy frágil el golpe. En este caso, nosotros tenemos lo que son los rangos térmicos que nosotros conocemos normalmente. Bujías término medio, bujías frías y bujías calientes. Hay una diferencia muy vistosa que tienen todas las bujías. Bueno, en este caso, como ustedes pueden ver, la bujía fría de la caliente se puede distinguir por la profundidad que existe entre la cerámica y la carcasa. Veanlo acá. Vean ustedes esta profundidad aquí, que es muy corta, y vean esta acá, que es muy pronunciada, ¿verdad? Muy profunda. ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros, sin que nos digan qué grado térmico es esa bujía? Observando la bujía por dentro. ¿Cómo lo hacemos? Normalmente, uno agarra un clip. Bueno, en este caso, les quedo viendo el clip, ¿verdad? Pero aquí ando. Agarramos un clip, abrimos el clip y lo metemos dentro de la bujía, acá, así, y lo doblamos. A la hora de sacarlo, vean ustedes la profundidad, es una profundidad muy vistosa, por decirlo así. Eso quiere decir que esa bujía guarda extremadamente mucha temperatura y por lo tanto la cámara de combustión va a estar arriba del rango térmico. Esa es la forma más viable de nosotros ver qué tan caliente o qué tan fría es una bujía. Nosotros construimos en Autolite, nosotros construimos 4 grados térmicos. Tenemos desde el grado 3, que es una bujía fría, grado 4, que es una bujía medio, 5, que es caliente, y una número 6, en este caso el último dígito de nuestras bujías es el que designa el grado térmico en las bujías. Normalmente nosotros utilizamos 3924, 5325, 3923. Los 3 números anteriores es nada más por fabricación. Nosotros no nos complicamos en lo que es como las otras casas que por letras y números dan las especificaciones. Ustedes buscan las nuestras y son 4 dígitos entre lo más normal. Eso es por fabricación. Nosotros no damos, si ustedes quieren buscar las especificaciones técnicas de cada una de esas bujías, abren el manual grande y ahí salen todas las especificaciones, ¿verdad? Con lo que es la disipación de calor, tenemos 3 puntos los más importantes para la disipación de calor en una bujía. Véanos acá. Estos son los 3 puntos más críticos para disipación de calor. Tenemos que el 81% del calor generado en la cámara de combustión se disipa por la carcasa, porque es la que está expuesta directamente en la cámara de combustión. Obviamente la cerámica, al mantener todo ese calor que se genera dentro de la cámara, está expuesto en la cerámica, ¿verdad? Por supuesto que ya lo dije, perdón. Ok, ese calor empieza a subir y el 13% restante de ese calor se va a disipar por medio de la cerámica en la parte superior de la bujía hacia el medio ambiente. Y el último 6% que se genera es a través del cable o el chupón. Así es como la bujía en milisegundos disipa 1250 grados, en ese caso, ¿verdad? Esa es la forma de disipación de calor. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que tengan hasta acá, caballero? Ajá. Es grado 8. Es extremadamente caliente. Como nosotros manejamos, entre más alto el número, más caliente.
Y entre menos número, más fría. Nosotros manejamos a partir del grado 3, que es, digamos, dentro del parque vehicular costarricense, tenemos 3 y 4. Ya 5 es una bujía caliente y una 6 es extremadamente caliente. Ahora, imagínense una grado 8. Sí, caballero. Con el grado térmico de las bujías uno puede regular las emisiones de gases. Claro, evitando problemas. Bueno, recordemos que a partir de cierta temperatura, el motor funciona perfectamente. Después de ahí, recordemos que hay que ajustar la mezcla. La mezcla es 14.7 a 1. Si nosotros aumentamos el combustible, obviamente la bujía no nos va a servir. Simplemente, o podemos decirlo así, para regular gases sí nos sirve, sí nos va a servir. Sería en el caso de un sensor de coolant que esté fuera del rango, tal vez un poquito más alto. ¿No? Entonces lo que hacemos es que saturamos la cámara de combustión, porque ella siempre va a tener la misma temperatura. La cámara de combustión, en el momento en que usted le ponga unas bujías frías o unas bujías término medio, ahí se queda, ella ni aumenta ni baja. Pero ya si tenemos un sensor malo, obviamente nos va a enriquecer la mezcla, y dentro de la cámara va prácticamente a generar más CO2 o más HC, ¿verdad? Entonces, si usted le aumenta el grado térmico, lo podemos compensar, pero ¿qué estamos haciendo? Degradando ese cilindro o degradando ese motor si le aumentamos el grado térmico de la bujía, porque lo llevamos a una temperatura más alta y desgaste más pronunciado, ¿verdad? Y la otra pregunta es, ¿qué ventajas tiene con la bujía de más de un electrodo? Ok, con respecto a lo que son las bujías de doble electrodo o de múltiple electrodo en el mercado, este tipo de bujías de doble o de 2 o 3 o 4 electrodos, eso fue diseñado por la Toyota hace muchos años, en el 95 más o menos, cuando salieron aquellos Toyota Tercel con motor 5F, creo que era 5E. 5E es verdad. Ok, cuando eso salieron al mercado, y ellos decían que solo ese tipo de bujías se deberían usar, porque solo ese tipo de bujías le funcionaban, y en efecto, solo ese tipo de bujías le funcionaban. ¿Pero por qué? Siendo una bujía igualmente de cobre, pero con doble electrodo, le daban más duración. Si una normal duraba 5.000 kilómetros, con doble electrodo se iban a garantizar que duraba los mismos 5.000 kilómetros, porque un electrodo lo despedazaba rápido. Entonces, al tener 2 electrodos, se aseguraban de que esos 5.000 kilómetros realmente los iba a recorrer. Pero es una bujía normal, es una bujía de cobre. Pero dirás que es algo raro, porque digamos, a mí me ha pasado que yo he encontrado carros con fallas en mínimo, porque viene con una bujía de un electrodo, vos le pones de doble electrodo y queda trabajando perfecto. ¿Qué tipo de material o qué tipo de bujía le ha puesto a ese vehículo? Igual de cobre. Sí, igual. Vamos a lo mismo. Pero hay un Mazda que nosotros en la agencia hicimos unas pruebas y se le montó a un Mazda 3 moderno unas bujías de cobre y con un sistema DIS, ese se llama un sistema DIS desecho. Y en el momento en que se arrancó, él arranca perfectamente, funciona perfectamente, el vehículo arranca, pero 10 minutos después empieza a dar un fallo, porque la bujía no da los suficientes saltos de chispa que debe dar.